Hola hermanos, un gusto poder saludarles y poder abrir la palabra de Dios este día y ver lo que Él tiene para nosotros. Hemos estado revisando el libro de Jonás, la historia de este profeta, o como muchos lo han denominado, el antiprofeta, porque él actúa de una forma totalmente distinta a lo que en el Antiguo Testamento hasta ese momento veníamos hablando. Y es interesante, hoy nos toca el capítulo 3 y en el capítulo 3 vamos a ver los primeros 4 versículos. Si analizamos el capítulo 3 completo tenemos dos puntos importantes. Uno de ellos es eh, la voluntad de Dios y la obediencia del profeta. Y dentro de este capítulo 3 tenemos 3 momentos que nos van a ayudar a entender completamente lo que el capítulo 3 dice. La primera parte tiene una relación con esta segunda oportunidad que Dios le da a Jonás. Luego tenemos la obediencia a Jonás y luego tenemos el impacto de la predicación que él hizo en Nínive y que Dios utilizó, ya veremos más adelante de qué manera. Y hoy vamos a estar hablando de los primeros 4 versículos. ¿Y sabes qué? Me gustaría que los leyéramos y pusiéramos un poco de atención en esto y vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar para nuestra vida hoy, en este año y en los momentos que estamos pasando. El capítulo 3 comienza así. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y aquí vamos a estar viendo dos cosas. Y el primer punto tiene relación con los primeros 2 versículos, que dice así, vino palabra del Señor por segunda vez. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta y que pudieras meditar en lo siguiente. Si tú estuvieras en la posición de Dios, y llamaras a Jonás para que cumpliese una misión que que tú le quieres encomendar, y él reacciona de la forma en que lo hizo, lo vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Cómo sería tu capítulo 3? Podríamos leer que hay una segunda oportunidad. Y ¿sabes qué? Si tú me preguntas a mí, creo que lo primero que hubiera hecho sería descartarlo. O sea, frente a esa actitud, creo que no, ni siquiera lo dejaría vivo o algo así. Creo que eso sería lo poco. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios nosotros no tenemos el control y vemos cómo Dios tiene planes y proyectos enormes y Él no actúa como nosotros. Y en ese contexto vemos el primer versículo del capítulo 3 que es hermoso. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios no lo descarta, Dios no se cierra en contra de Jonás y lo destruye, sino todo lo contrario. Viene nuevamente y le da una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué? En este verso número 1 vemos algo increíble, una motivación llena de misericordia y gracia y amor para aún a pesar de Jonás, Dios lo quiere seguir usando. Y sabes qué, si pudiéramos pensar en Jonás, uh, tendríamos que ser honestos y decir de que en nuestra vida hay mucho de Jonás. O sea, si somos sinceros y analizamos nuestra vida, todos podemos decir, yo no soy muy distinto a Jonás. Y sabes que aún en esto, en el versículo 1, podemos ver a Dios día a día dándonos segundas oportunidades. Ahora, frente a eso, ¿hay cambios en nuestra vida? ¿Estamos siendo conscientes de estas segundas oportunidades? Y la verdad, donde nosotros no nos damos ninguna luz de esperanza o una nueva oportunidad, es ahí donde Dios da estas segundas oportunidades. Y eso tiene que ser de mucho ánimo para nosotros, mis hermanos y amigos. Debe ser de mucho ánimo porque Dios aún, a pesar de nosotros, Él quiere y está dando estas segundas oportunidades.
Y mira lo que dice, verso 2. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En vez de decirle, como lo vimos en el capítulo 1, anda y pregona, Dios solo le dice que vaya y espere instrucciones. Y sabes qué, a menudo Dios obra de esa manera. Él no nos da todos los detalles ni nada de eso, sino que solamente a medida que vamos avanzando de su mano, Él nos va diciendo qué cosas hacer. Y eso muchas veces nuestra carne, nuestro viejo hombre, le molesta, porque Dios nos hace lo que nosotros queremos hacer. Y eso es ser como Jonás, ¿no? Jonás, muy molesto por lo que Dios quería hacer por medio de él, muchas veces creyendo de que tenemos un mejor plan, pero no es así. Y es interesante, Dios le dice anda y espera que yo te voy a decir lo que tienes que hablar en aquel lugar. Y vemos en estos primeros 2 versículos esta segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad que da esperanza, que da ánimo, porque no descansa en quién era Jonás, sino que descansa en quién es Dios. Y mira, vamos al segundo punto importante de esta primera parte del capítulo 3, que tiene que ver con la obediencia de Jonás, con la obediencia de Jonás. Y mira lo que dice. Y Jonás, verso número 3, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de 3 días. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Y sabes qué? Quiero que te fijes y pongas mucha atención en algunas características importantes de la obediencia a Jonás. En primer lugar, dice, y Jonás se levantó y fue. Y es interesante, podemos ver que él no dejó para otro día, sino que lo fue y lo hizo. Un contraste muy, muy grande respecto a la primera actitud, ¿no? Y claro, después de todo lo vivido, vemos que Jonás actúa de una manera distinta. Ahora, en vez de dejarlo para otro día, va y lo hace. Y mira lo que dice el versículo 4. Dice que no le dio la espalda, sino que comenzó a recorrer la ciudad y empezó a hablar el mensaje de Dios. Vemos que ya de la actitud del primer capítulo de ir en dirección contraria a Dios, dice que ahora no le da la espalda y va a la dirección de que Dios le hizo. Y ¿sabes qué? Lo último de estas características de la obediencia de Jonás es lo siguiente. Jonás hizo lo que como profeta tenía que ser. Y la verdad, Jonás es como el opuesto a los profetas, y podríamos llamarle el antiprofeta. Él actúa de una manera totalmente distinta y contraria a lo que los profetas eran en aquel entonces. Sin embargo, ahora vemos que Jonás actúa como tal. Ahora, mis hermanos, cuando tú ves lo que Jonás dice, claramente Dios no cambió el mensaje, pero sin embargo, y lo vamos a ver en la próxima oportunidad, vamos a ver el impacto con un mensaje que en el original solamente se escribe con 5 palabras. Y queda eso, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Si leemos eso, de salvación hay poco, ¿no? Sino más bien de destrucción. Pero Dios toma eso y transforma las vidas de las personas en Nínive, una ciudad pagana, y las cambia. Ahora, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Cómo hubiéramos actuado nosotros frente a lo que Dios nos manda hoy? Quizás en algunas áreas estamos actuando como Jonás, estamos dándole la espalda y quizás estamos pasando por esas tormentas o quizás estás dentro de la boca del pez. Pero como veíamos la semana pasada, aún en esos momentos Dios está ahí. Ahora, ¿en qué áreas estás actuando como Jonás? ¿En qué área no estás obedeciendo? ¿En qué área crees que Dios está lejos o no puede hacer nada? ¿En qué áreas estás
muy, muy intrusivo en la tormenta, porque ahí es donde Dios puede actuar y te puede sacar. Y trae a la memoria el versículo 1 de este capítulo 3: y vino palabra del Señor una segunda vez. Y quizás para nosotros no es la segunda vez, sino la tercera, la cuarta. Pero mira, Dios quiere hacer algo por medio de ti. Dios quiere ocupar nuestra vida para impactar en las personas y que ellos se den cuenta de que hay un Salvador, que hay perdón. Y aún más en este mundo, y aún más en la situación que estamos viviendo, donde no encontramos esperanza, donde encontramos que cada vez la sociedad se está corrompiendo más y hoy en día el mundo se parece mucho más a Nínive. Pero estamos nosotros, estos Jonás del siglo XXI, y recuerda, todos somos Jonás. Hay mucho de Jonás en nuestra vida. Ahora, nos encontramos como Jonás en el capítulo 1 y 2, o nos encontramos como Jonás en el capítulo 3 obedeciendo. Ahora, del 5 al 10 vamos a ver el impacto de esto. Y es interesante porque el libro de Jonás nos llama a poder ver cómo Dios actúa a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Jonás no tuvo la motivación correcta y lo podemos ver al inicio del capítulo 4, pero a pesar de eso Dios lo utiliza y cuánto más Dios nos puede utilizar a nosotros si tenemos el corazón correcto, un corazón como el de Cristo, quien veía las multitudes como ovejas sin pastor y se conmovía. Creo que hoy debemos volver a eso. Mi hermano, te animo a que puedas orar al Señor, que Dios te muestre en qué áreas de tu vida estás siendo como Jonás y que Él te pueda utilizar aún a pesar del contexto que estamos viviendo para poder impactar a otras personas, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, al vecino, a la gente que está trabajando contigo. Y si estás pasando por problemas y por dificultades, debes tener la convicción de que aún Dios está presente ahí. Y recuerda, el versículo 1 es impactante. Vino palabra de Dios otra vez más y como ha venido muchas veces a nuestra vida. Espero que esto haya sido de bendición como lo fue para mí y la verdad de impacto, porque aún volviendo a leer y recordando las canciones que de Escuela Dominical hemos aprendido, seguimos teniendo mucho de Jonás en nuestra vida. Que Dios nos ayude a poder obedecer con una motivación correcta. Y bueno, ya nos juntaremos para poder ver qué impacto estuvo en la predicación de Jonás en Nínive y cómo Dios obró en aquel lugar. Te mando un abrazo fuerte, que Dios te bendiga y que sigas fortalecido en su palabra. Adiós.